Muchísimas gracias. A continuación, el ingeniero Ramiro del Hierro, de la Contraloría General de la Nación. Él es ingeniero civil con un posgrado en la preparación y evaluación de proyectos de desarrollo, diplomado en seguridad y desarrollo. Ha trabajado en Contraloría, en auditorías de las más importantes y de los más importantes proyectos del sector público. Fue jefe del Departamento Técnico de la Dirección de Contratación Pública. Participó en las negociaciones del TLC en la Mesa de Compras Públicas. Tiene escrito uno de los 100 artículos para las revistas como Construcción y Minería Panamericana, Desarrollo Nacional, World Caterpillar. Actualmente es administrador de gestión de estudios de la Dirección de Auditoría de Proyectos. El tema a tratar el día de hoy: los proyectos como instrumentos de la inversión pública. Ingeniero Ramiro del Hierro. Gracias. ¿Cómo funciona esto? Es para pasar adelante. Ya pasa a mí. Muchas gracias. Quisiera mencionarles tres aspectos iniciales. Uno, el señor Contralor me recomendó presente las excusas a ustedes, pues debió viajar a Brasil a la transmisión de la presidencia de la OLACEPS. Un segundo aspecto que lo mencionó ya el anterior expositor, que Cuenca es una ciudad realmente bonita, hermosa, y es un placer venir acá. Y la tercera cosa, que nunca he tenido un auditorio tan grande, de manera que estoy un poco nervioso. Voy a tratar de superar ese nerviosismo del monstruo, como dicen en Chile. Quisiera comenzar, bueno, el tema de la conferencia se le ha cortado por la mitad, es los proyectos como instrumento de la política del Estado y los riesgos de la corrupción en la contratación pública. Más bien nos vamos a centrar en esta última parte, los riesgos de la corrupción en la contratación pública. Esto sería una especie de introducción, los proyectos como instrumento de la inversión pública del Estado. Y habría que mencionar una cifra a grosso modo. Se habla de 250.000 millones de dólares, la inversión en proyectos públicos de los países de Latinoamérica y del Caribe. 250.000 millones de dólares. Si hablamos de unas 10 veces el presupuesto del Estado. Ese volumen tan grande en contratación pública, a mí me gusta decirle más contratación pública, porque eso de compras públicas es una traducción fea del inglés. Contratación pública es lo lógico. Ese volumen tan grande en obras públicas es un campo propicio a la corrupción. Es donde más riesgo se presenta la corrupción. ¿Por qué? Porque en la contratación pública no quedan huellas. Cuando en una entidad se paga mal los sueldos y salarios, todo queda ahí, todo está en la documentación. Pero cuando ha habido un mal manejo de la contratación, no pasa nada. Entonces, ¿dónde se deberían centrar los esfuerzos del control? Precisamente en la contratación pública. Esto que vamos a ver es parte de un manual que se está preparando en la Contraloría sobre auditoría de obras públicas, justamente para tratar de abarcar este gran campo que es la contratación pública. Les había dicho que este es el campo propicio para las prácticas corruptas. En el manual que se está preparando se dice las recompensas ilícitas en la contratación pública. Es más o menos un término elegante para no decirle los sobornos en la contratación pública. Pero como verán ustedes, ahí debemos centrar nuestros esfuerzos, en los indicios que se puede presentar en la contratación pública. Como parte de esos riesgos altos en la contratación pública, este gran campo que estamos tratando este día, que es la colusión en la contratación pública. Entonces, vamos a ver todos los grandes riesgos que se presentan en la contratación pública. Y aquí se señala como antecedente: la corrupción adopta múltiples formas, pero ninguna es más extendida ni tiene un costo más elevado como la relativa a los contratos que celebra la administración pública
para la adquisición de bienes y servicios. Mi anterior expositor, con mucha razón, decía que el porcentaje es sumamente elevado de lo que se supone se desperdicia justamente al hacer malas contrataciones públicas. Y aquí viene un eufemismo, ¿no es cierto? Dice, el potencial de recompensa como contraprestación ilícita de las decisiones que benefician a un oferente o a un contratista es prácticamente incalculable. Si tenemos un monto tan grande en gastos en obra pública, el beneficio de retribuciones ilícitas, que es un término elegante, ¿no es cierto? Retribuciones ilícitas es incalculable. Los anteriores expositores señalaban que aproximadamente gastamos de un 10 a un 15% del Producto Interno Bruto precisamente en ejecución de obras. Entonces, en nuestro país estamos hablando, no sé, de 6.000, 7.000 millones de dólares que anualmente gasta el Estado en proyectos de inversión. Si pensamos en el presupuesto del Estado, aproximadamente un 30% del presupuesto del Estado lo gastamos en obra pública. Y la obra pública tiene otra característica que es muy interesante, ¿no es cierto? Promueve el crecimiento económico. Si cuando un Estado está en recesión, trata de gastar más en obra pública para reactivar el aparato productivo. De pronto puede haber agüita en la ciudad de Cuenca, me dicen que tienen un agua muy sabrosa que produce la etapa, pero aquí no. Un vasito de agua. Les estaba diciendo que el potencial de recompensa como contraprestación ilícita prácticamente es incalculable. Les estaba diciendo que la inversión pública reactiva el aparato productivo de los estados. Por ejemplo, es emblemático el caso del New Deal en Estados Unidos, cuando el presidente Roosevelt, para reactivar la economía de Estados Unidos, quebrada por la gran recesión, comenzó a gastar más y más en inversión pública, y durante 10 años logró revertir la tendencia, y de una recesión que le tenía quebrado a la economía norteamericana, al sistema capitalista, logró reactivar el aparato productivo. Ahora bien, esa receta ha funcionado en muchos países, pero en Europa parece ser que la receta ya no funciona tan bien. Entonces oímos que está quebrado España, que está quebrado Portugal, que está quebrado Italia. Entonces parece ser que la medicina funciona en la justa proporción. Entonces, los riesgos de corrupción se dan en todos los países y sobre todo en los grandes contratos, ¿no es cierto? Si ustedes refrescan la memoria, en todos los gobiernos sale un gran caso de corrupción. Si piensan ustedes, hacen un poquito de memoria, en todos los gobiernos sale o aparece un gran proyecto de un gran escándalo de corrupción. Pero no solo se da en los grandes contratos, sino también en los contratos de pequeña magnitud, y se extienden a toda la actividad contractual, de manera que no hay cómo excluir estos contratos de consultoría están exentos de corrupción. En todos los contratos hay el riesgo que se cuele la corrupción. Entonces, diríamos que es importante tener un buen sistema normativo que reduzca los espacios para la corrupción. Cuando ya nos salió esta nueva ley con un sistema informático de corrupción, dimos un gran paso adelante, ¿no es cierto? Hemos ganado la batalla, pero no hemos ganado la guerra, es decir, se han reducido los espacios de la corrupción, pero se mantiene latente, como veremos más adelante. Es decir, el riesgo de la corrupción se presenta en toda la vida del proyecto, desde la decisión de ejecutar uno. ¿Quién toma esa decisión de hacer los proyectos? De hacer el estudio o ejecutar el proyecto. Normalmente son las autoridades máximas, ¿no es cierto?,
desde el presidente de la República, los prefectos, los alcaldes. Pero ese riesgo de corrupción hay hasta en esa decisión política. Y puede ser que se hace una obra por el compromiso adquirido con sectores políticos, grupos económicos o grupos de interés suficientemente fuertes que presionan para adoptar decisiones que obviamente les favorezcan. Alguna vez leí un artículo que el abuelo del presidente Kennedy, un abuelo materno, una persona muy rica, y él decía que su fortuna no obedecía a actos de corrupción, sino el que tenía la suficiente información de las obras que se iban a hacer para comprar los terrenos por donde iba a pasar una vía, una autopista, y especular a continuación con esos terrenos. Decían, yo no soy un corrupto, yo simplemente aplico la información que conocía con anticipación. Entonces se define por anticipado el destinatario, y el remedio para esto, un tanto teórico, es institucionalizar la planificación participativa. La decisión de ejecutar proyectos puede estar asociada a compromisos adquiridos con sectores políticos, por ejemplo, hoy ejemplos claros del aprovechamiento del conocimiento previo de una decisión de hacer tal o cual proyecto. Y después viene, yo diría, el riesgo más alto que tenemos en la actualidad, la contratación directa. ¿Cuándo utilizamos la contratación directa? Entre paréntesis, la contratación directa es un mecanismo que tienen todas las legislaciones del mundo, los acuerdos de la OMC, los tratados de libre comercio, tienen un capítulo que dice contrataciones directas, para aquellos contratos de bajo monto o para situaciones de emergencia. Y es lógico, cuando se produce un terremoto o se nos cae un puente, el Estado tiene que ir de inmediato a solucionar ese problema. No puede hacer un trámite normal, sino que tiene que contratar inmediatamente para solucionar esa falta de agua o que se cayó ese puente. Pero esta muletilla ha sido mal utilizada y se sigue mal utilizando. Aquí está el doctor Patricio del INCOP, y nos mandaron 248 resoluciones de emergencia para que la Contraloría examine. Se examinaron alrededor de 190 resoluciones de emergencia, y de esas 190 apenas el 60% tenía argumentos razonables que justificaban la emergencia. El resto era simplemente el afán de contratar directamente. Y uno se consulta, ¿por qué ese afán? Entonces hay dos razones: o efectivamente el Ejecutivo quiere hacer mucha obra y no tiene tiempo para estar desperdiciando en el trámite, o simplemente es la retribución ilícita para contratar a dedo. Había, por ejemplo, como ejemplo, estamos aquí en un cuarto de 4 paredes, espero que de aquí no trascienda. En una de las tantas resoluciones de emergencia se decía: contratamos estos estudios por emergencia, dado que si hacemos un trámite normal nos vamos a demorar 6 meses, y en esos 6 meses vamos a desperdiciar $500 millones. Por lo tanto, contratamos como emergencia. Ahí yo diría que sí hace falta un cambio en la normativa. No es dable, por ejemplo, contratar como emergencia proyectos que van a durar 5 o 6 años. ¿Cuánto demora un trámite normal? Unos 2 meses, 3 meses, 4 meses. Si el proyecto va a durar 5 años, ¿cómo lo perjudicamos? ¿O en qué perjudicamos al proyecto? No perjudicamos. Ayer oía un dicho muy sabroso, ¿no es cierto? En arca abierta el justo peca, ¿no es cierto? Aquí le estamos dando al administrador el poder decisorio de adjudicar directamente a un proveedor. Entonces no tiene sentido que le demos también la facultad para comprar bienes directamente. En esas tantas resoluciones, por ejemplo, decía que los caminos de tal provincia están en mal estado, por lo tanto compramos como emergente 20 máquinas, tractores, excavadoras, compactadoras, etcétera, como emergencia. Entonces decía, ¿cuánto se demora usted en ir a cotizar en las 10 casas comerciales que habrán en el Ecuador vía internet? 1 hora, 2 horas.
No, señor, la ley le da la posibilidad de contratar bienes directamente. No tiene sentido para bienes contratar directamente, no funciona. Tampoco funciona contratar a dedo obras que van a durar 5 años. Entonces, como anécdota, se contrató una carretera de 450 kilómetros para que le hagan en 8 meses. Hasta ahora siguen trabajando en eso, porque no tenía sentido, ¿no es cierto?, el plazo tan corto que le ponían para una obra tan grande. Entonces, el problema mayor se da en nuestro país en las contrataciones directas, en la estructuración del proyecto. Los proyectos que se hacen apresuradamente, se hacen sin los debidos estudios, sin el debido sustento, ¿no es cierto? No es un secreto, no soy infidente tampoco. El mejor ejemplo de esto es el proyecto de riego Tabacundo, un proyecto que se lo contrató rápidamente, sin estudios, con un préstamo de gobierno de 77 millones de dólares. Se acabó rápidamente los 77 millones de dólares y recién comenzaron a perfeccionar los estudios. En este año o el año pasado creo que reiniciaron la construcción después de haber estado paralizado como 15 años. Yo les pregunto, ¿qué ganó? Como decía el anterior expositor, ¿qué ganó la colectividad de ese apresuramiento en contratar esa obra? No ganó nada, salimos perdiendo, ¿no es cierto? Los que presentan mayores dificultades son aquellos proyectos que han estado antecedidos de una capacidad institucional débil, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el problema que vivimos? En un estado como el nuestro, ¿no es cierto?, que nos hace falta vías, que nos hace falta hospitales, escuelas, todos los ejecutivos tratan de hacer las cosas ágilmente, rápidamente, y entonces eso obliga a quemar etapas, y resulta que ese quema de etapas más bien es contraproducente y nos demoramos más. Este es el mejor ejemplo, el que les había mencionado, que ese proyecto hasta ahora no se acaba, ya 15 años más tarde. Y también hay un enorme riesgo en las reglas del juego, es decir, cuando se preparan las especificaciones o las condiciones generales, porque podemos estar preparando cuál va a ser ya el ganador de tal o cual licitación. Yo trabajé alrededor de 15 años en contratación pública y teníamos que dar informe a los proyectos de contrato y nos topábamos, por ejemplo, que habían algunas licitaciones que le ponían el largo de la lancha con centímetros. No voy a dar cifras exactas, pero por decirles como ejemplo, 6.51 centímetros, largo mínimo. Entonces, la ganadora cumplía exactamente lo que le habían pedido. Entonces, las reglas del juego estaban ya perfectamente direccionadas. Si pasamos las reglas del juego, pasamos a la evaluación de las propuestas. Esto ya dijo con mucha propiedad el funcionario del INCOM, mi querido amigo Patricio Troya. Es decir, hay muchas evaluaciones que las condicionan y las dirigen, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablan de, ya se ha cambiado un poco, por ejemplo, el tema de las consistencias de los precios unitarios, actualmente ya creo que está eliminado, pero este era el mejor argumento para eliminar aquella oferta que no era de nuestro favor. Decíamos, el rendimiento está muy alto para el personal o el rendimiento está muy baja para la maquinaria, por lo tanto el análisis de precio unitario es incongruente, causa de rechazo de las ofertas. Esta causa de rechazo afortunadamente ha sido eliminada, pero se mantienen muchísimas otras que son manipuladas. La actual ley, con mucha razón, con mucha propiedad, eliminó, ¿cómo se llama eliminó el tema de las formalidades, ¿no es cierto? Y le dan ahora la posibilidad de cambiar o eliminar o subsanar aquellos errores. Desgraciadamente el reglamento
es medio contradictorio. En el un lado se dice se puede eliminar errores de forma, tales como falta de sumillas, etcétera, etcétera. En el siguiente párrafo le dice puede incluir en su oferta documentación de orden legal, técnico o económico. Y recientemente vi en una licitación que le eliminaban a un señor porque no tenía firmado el cronograma valorado de trabajos. Entonces lo más lógico era decirle, vea señor, venga y firme aquello que se olvidó, porque evidentemente era un error de forma, un olvido involuntario. Pero no dice, aquí los mismos documentos, se dice, si le falta la firma en alguno de los documentos considerados importantes. ¿Cuál era importante? El cronograma de valor del trabajo. Se perdió aquello que podría ser una buena oferta. Es decir, en conclusión nos hace falta trabajar mucho en la elaboración de los documentos de licitación. Y aquí sería el tema central de estas charlas, el pacto de precios o el arreglo de precios. En las licitaciones es frecuente que varias empresas se pongan de acuerdo para arreglar los precios y dar a una de ellas la posibilidad que gane el contrato. Este tipo de manipuleo se produce a nivel mundial y se conforman las llamadas argollas para repartirse todos aquellos contratos licitados. Este pacto de precios, como le llamaban los alemanes, se referían sobre todo a la experiencia que tienen en Alemania. Aquí en nuestro país conocemos que se da ese problema, pero no hemos tenido el argumento todavía, ni la ley. Supongo que ahora en la Superintendencia del Control del Poder del Mercado ya podrán hacer algo más sistemático, más científico para luchar contra este mal. Yo lo he vivido, lo he palpado, pero no ha habido cómo hacer nada. Hace muchos años la Contraloría intervenía en los comités de contrataciones, iba el Contralor o su delegado. Entonces me mandaron una vez, bueno, no es tampoco un secreto, me mandaron al comité de contrataciones del Consejo Provincial de Pichincha y ahí tenían un programa financiado por el Banco Interamericano de